Bueno, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, el programa de Contaduría Pública, y vamos a realizar un podcast sobre el COVID-19 como una problemática de salud pública. Entonces, nosotros validando pues este tema que nos ha afectado pues a todos nosotros, ¿sí? Hemos evidenciado este referente, pues lo podemos dividir en tres grandes problemáticas, que sería la problemática política, la problemática económica y la problemática social. ¿Sí? Yo les voy a hablar, digamos así, de la problemática política que pues por culpa de esta pandemia, pues se ha visto afectada esta parte y es pues que nuestros dirigentes, gobernantes, desde encabezados del presidente, gobernadores y alcaldes, han tomado ciertas medidas y han sacado ciertas normatividades que nosotros como sociedad deberíamos cumplir pues para evitar el contagio, ¿sí? Pero entonces en esto entra una problemática y algo a dudar muy grande, pues porque a nadie se tiene contento, ¿sí? Porque, digámoslo así, algunas personas no pueden, digámoslo así, estar en cuarentena siempre, pues porque la gran mayoría de la población colombiana eh, trabaja al diario, ¿sí? Entonces, pues obviamente al estar encerrados, entonces pues no pueden tener su sustento. Entonces, pues ahí hay un descontento para varias personas y pues es muy complicado el tema de tener a todos contentos, porque los que dicen, bueno, pero es que si salen a trabajar, entonces no, que claro, como nos va a matar a todos, mejor dicho, ¿sí? Por salir todos a trabajar. Y si entonces quedamos en cuarentena, entonces, claro, como nos quedamos en cuarentena, los de más bajos recursos, pues como los ricos ya tienen cómo sobrevivir, entonces es una problemática bastante compleja, porque esto es lo que tienen que medir nuestros gobernantes en el modo de hacer regir la norma, ¿sí? Pues para que todo medianamente sea más llevadero para todos, encabezado desde ellos, eh, sacando pues las normas que pues han regido pues desde que empezó esta pandemia y esta cuarentena. El siguiente problema que pues podemos evidenciar es el económico, que es el que nos va a exponer nuestro compañero Holman Tovar. Buenas tardes. Bueno, haciendo referencia a que a lo que decía mi compañero sobre los problemas de la pandemia o como lo nombran el COVID-19, vemos que digamos ha afectado el tema económico, pues ya sabemos que es a nivel mundial, pues muchas cosas o más que todo las bolsas de valores han tenido que cerrar o el incremento de las divisas han aumentado. Por eso es que muchas empresas o comerciantes han tenido la necesidad de cerrar sus economías, bueno, sus establecimientos y eso o sea, ha habido reflejado que han disminuido sus ingresos y de parte, pues, como somos un país de que, entre, que nosotros, bueno, Colombia es un país donde se importa más que se exporta, pues nuestros productos son los que más necesitamos. Se ha visto afectado porque han cerrado fronteras con los varios países. Por esa razón, hemos visto que todo el tema económico se ha visto afectado, no es, digamos, no es solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Otra cosa también es que Colombia en los últimos años ha crecido una economía más o menos 3% ha aumentado y por estos temas de economía se ha podido evidenciar que se va a llegar a un retroceso de más o menos unos 15 años, que es lo que pues, se ha afectado en cantidad. Y eh, otro tema que podemos ver son que muchas personas o bancos son, digamos, los que han tenido como el gremio de poder armar o quedarse ahí como unidos
pero, o sea, igualmente, o sea, la economía se ha disminuido, todo lo que se ha aumentado, digamos, decimos que la canasta familiar es uno de los factores más importantes digamos, tiene la familia, y hemos visto casos que las han aumentado, que el precio que, digamos, nosotros adquiríamos una pasta o un café, arroz, algo, ha aumentado por temas del confinamiento. Y que otra parte es que al cerrar las economías, vemos que varios municipios, en su mayoría, tienen su comercio cerrado, y eso ha afectado que muchas empresas, bueno, más que todos los impuestos se hayan visto reflejados. Y pues me leí en una revista, bueno, como en un periódico, El Tiempo más que todo, decía que para el 2021 los impuestos se verían más afectados, puesto que los ingresos que iban a recibir las empresas en este año han disminuido tanto que lo recaudado para el otro año no sería como la gran medida como lo espera, bueno, como se esperaba en el siguiente año. Entonces, han querido han empezado o quieren implementar una nueva reforma tributaria que se tenga que pagar un impuesto o modificar o pagar otro impuesto, viendo afectado que a ver si se puede recuperar un poco la deuda externa que tiene, digamos, en Colombia, igualmente para ver el beneficio sobre la economía, sobre la salud, que es lo que, digamos, ahorita se está viendo, que se está como que necesitando más la inversión, la necesidad de poder tener como los productos que ayuden a combatir ese confinamiento, o bueno, ese virus, ya que si nosotros no tenemos como una economía al tener o preservar todo esto, vemos que, que no, que no estaríamos haciendo en sí nada, porque pues uno, bueno, uno pueden, las personas que digamos allá no tengan, digamos, donde trabajar, y otro pues no sería la necesidad de como haber un confinamiento, pues nosotros somos las personas o como les digo, los seres humanos los que tienen como la economía para poder revelar. Entonces eso se ha visto muy afectado. En otros temas tenemos a mi compañera Geraldine, que va a hablar sobre el tema socioeconómico, bueno, más que todo social, y ya seguimos. Bueno, buenas tardes para todos. Continuando con este podcast, entonces, lo que queremos explicar mediante él es el tema social que se está viviendo en este momento a causa de la pandemia que tenemos a nivel mundial, y es que se ven mayormente afectadas las personas a las cuales no tienen ingresos, digámoslo, por un trabajo eh, que tengan por contrato. Entonces, las personas que trabajan como comerciantes en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, se han visto muy afectadas, o las mujeres que son casas de familia y que han perdido su hogar, su trabajo, perdón. Entonces, no, pues buscan la manera también de, como de tratar de salir a la calle a buscar algo para sus familias, y es lo que conlleva a que se viole de alguna manera decirlo. Lo que nos decía Edison hace un rato es que no se cumplan las normas, las cuales nos han sacado pues el presidente o los gobernadores o los alcaldes de varios municipios de cualquier ciudad. Adicional a eso, que no solo es el tema que se tiene en este momento porque no hayan trabajos suficientes o porque las compañías hayan decidido sacar muchas personas, las que tenían empleos allí, y a causa de la pandemia, entonces, a raíz de que el país entró en cuarentena, entonces tuvieron que cerrar también sus empresas, y por eso también han tenido que sacar personas que pues tenían allí, porque los recursos que tienen no alcanzan para suplir sus nóminas, o para poder pagarle a todo el personal como lo hacían antes cuando teníamos una
economía pues normal. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues ya se ve muy afectado no solo las bolsas o pues la economía de Colombia, sino como ya lo hemos nombrado también en varias ocasiones, es que se ve perjudicado todo el tema mundial y es que a raíz de todo esto hay muchas empresas que han tenido que vender sus acciones a bajos precios y a raíz de esto, pues definitivamente muchas personas se quedan sin qué comer porque no hay ingresos pues, de ningún lado, a no ser que tengan un trabajo pues estable. O también se puede ver que hay personas a las que le suspendieron sus contratos de trabajo, entonces no están teniendo pues con qué suplir sus necesidades generalmente. Esto no solo se puede ver acá en Colombia, se puede ver en otros países latinoamericanos en donde la economía ha atropellado pues de forma significativa por esta pandemia. Entonces, si bien es cierto que pues la economía es difícil y que como lo decía Holman, no tenemos o no exportamos muchos productos, más bien la mayoría los importamos, entonces eso va a hacer que a nivel social en algún momento las personas que no tengan recursos considero que puede hacer que se presente cierta pronto congestión o más bien delincuencia en cuanto a lo que pueda suceder para poder tener que comer o para poder suplir sus necesidades en caso tal de que en algún momento no se reabra la economía como lo esperamos. Entonces, a nivel social sí es un problema bien grande porque, pues como ya lo hemos dicho, no es solo lo que puede pasar a nivel económico, sino también que las personas van a buscar tener algún trabajo de cualquier manera y esto también puede eh, verse influenciado por la delincuencia común. Entonces, También, bueno, complementando una parte, digamos, de mi compañera, es que, bueno, lo hablo personalmente, una de las cosas que fue, es que nosotros al comienzo de esa cuarentena, pues más o menos como en febrero, eso, a muchas personas sacaron del trabajo en eso, pues desgraciadamente estoy en eso, y pues ahorita poder encontrar un trabajo que pueda ayudar a, o sea, conseguir ese trabajo ha sido de las formas más complicadas, puesto que no están contratando, las empresas no han abierto y hay pocos sectores económicos que han abierto, como el ejemplo de la construcción acá en Colombia, pero esos son muy límites las personas que tienen como sus empresas abiertas y quieran adquirir un empleo o quieran ingresar a personas nuevas donde se ha visto muy poco como el ingreso de las personas. Otra cosa que también quería hablar era que pues, abrir las economías presenta riesgo para la sociedad, pues se puede contagiar más personas, se pueden haber, y eso es lo que puede causar, primero, pues obviamente adicional, más infectados, más, y puede haber muertos, uh-huh. pues Dios no quiera, pero se puede presentar muchas más muertes, y eso lo que causaría es que en su momento vuelva a cerrar las economías para evitar más contagios, y eso lo que causaría es que se estanca la economía totalmente y puede haber, bueno, ya no se puedan como haber unos ciertos límites para, o ciertos parámetros para abrir sus economías. Adicional a lo que dice Holman es que no solo es el abrir las economías, sino que siempre las personas que se van a ver en más riesgo son las personas que son de bajos estratos sociales y pues las personas que generalmente van a tener más necesidades. Entonces, a causa de todo esto, pues es imposible que si se llegaran a reabrir todas las economías, no llegáramos a sufrir pues muchas más muertes o más contagios de los que ya se ven en este momento en el país. Eh, También otra parte, Complementando un siga compañero. complementando un poco el tema, digamos, de la pandemia, ¿sí? Hablando de la parte, pues, pública, el tema
del presupuesto nacional, que pues se supone que eso ya pues viene planificado pues para todo el año y digamos por este tema de la pandemia pues han que digámoslo así trasladar ciertos recursos que estaban designados para algún eh, sector en específico, ahora lo tuvieron que, digámoslo así, reestructurar para el tema de la salud, para el tema de, digámoslo así, de familia, de subsidios para los más necesitados, como, digámoslo así, el hecho de la devolución del IVA, del ingreso solidario, el tema de invertir en la planta de salud de los hospitales, el hecho de dar importar las del COVID. Entonces, pues todo eso, digámoslo así, es dinero. Y eso va a generar un hueco fiscal bastante grande. Y eso era lo que hablaba mi compañero Holman, que lo que piensan estructurar esta pandemia va a ser otra nueva reforma tributaria, porque de alguna forma eh, tienen que recuperar, digámoslo así, ese dinero del presupuesto nacional. Entonces, pues la verdad es una problemática bastante grande que nos afecta a todos y a la final los que vamos a pagar todos los impuestos y todo, pues vamos a ser cada uno de nosotros. No solo eso, sino que también últimamente las empresas a causa de todo esto, teniendo en cuenta que ya próximo se tiene que pagar la prima de servicios, han optado por hablar con sus trabajadores y decirles que pues accedan a que por parte de la empresa se genere un plazo para no poder pagarlas ahora a causa de todo esto, sino tener que pagarlas más o menos en octubre, cuando ya, digámoslo, para las empresas de construcción o para las empresas de manufactura que están abriendo ahora, mientras vuelven y se recuperan y mientras tienen ingresos suficientes para poder de esta manera pagarle pues la prima de servicios a sus trabajadores junto con la nómina, o bueno, cada empresa mirará de qué manera puede lograrlo. También aparte, pues bueno, como decía mi compañera, lo de la nómina pues tiene sus pros y sus contras, pues lo que se acumularía un gasto más a la empresa, pues ya que en estos momentos no tienen, muchas empresas no tienen el recurso para pagarlas ahorita, y puesto que es una obligación por ley que se tenga que pagar la prima, pero muchas empresas se ven afectadas de que como si no tienen ahorita, pues más adelante se les va a acumular ese gasto y pues, bueno, pues digo, tiene sus pros y sus contras, donde sus pro se alivian un poco la deuda ahorita, pero más adelante igual van a tener su deuda y van a tener que, o sea, no es como, no tengo como el término de exprimirlo, no, sino, vamos a ver, una reserva mayor a la que tenían pronosticado anteriormente. Eh, y Edison puede seguir comentando. Bueno, entonces teniendo en cuenta la mayoría de esto, también otra cosa que afecta en temas sociales, que Colombia no está preparado para atender una pandemia como esta, en caso tal de que se presenten muchos afectados, muchos infectados, no tiene la capacidad de tener muchas personas en cuidados intensivos, por decirlo. Entonces, llegado el caso de que muchas personas salieran a trabajar y desafortunadamente se infectaran, pues no todas las personas van a poder recibir la misma atención médica, no todas las personas tampoco tienen acceso a una EPS o a un plan de salud que los pueda atender y pueda de alguna manera controlarle la enfermedad. Entonces, eso también es un tema que aqueja el país. Aparte de todo, también como lo decían hace un momento Edison, con las ayudas que da el gobierno,
dejando de un lado pues la corrupción que hay, la mayoría de los ingresos de los presupuestos que le dieron a, digamos, a las cajas de compensación, que hubo muchas personas que se inscribieron y que no pueden aún en este momento acceder a esos beneficios porque los ingresos eran muy pocos o porque ya la caja de compensación no tenía cómo decirle si le vamos a dar el beneficio porque ya no tienen recursos porque son demasiadas las personas que trataron de acceder a este beneficio y que desafortunadamente no fueron beneficiadas. Y pues pensaría que el factor principal ahorita lo que más se tiene que ver reflejado hacia un apoyo del gobierno que tiene que presentar es hacia el sector salud, puesto que es donde en sí tenemos que tener fortaleza en ese sector, ya que no depende de ese sector, porque si se presentan más, o sea, si se presentan más casos, más infectados, obviamente acabas de tener mala economía, entonces es mejor tener en cuenta un sector de salud bien estructurado, con un buen apoyo, y aparte también de lo social y lo cultural de las personas, no es que porque tengan que ser médico lo tienen que discriminar, no, sino antes de presentar un apoyo que son las personas que nos tienen o sea, en vilo, ahí estar con la lucha y las que son las primeras personas que están dentro de un enfoque ayudando a las personas. Entonces, este es un tema que nos tocó, bueno, queríamos tocar ese tema del podcast como una enseñanza, también como un reflejo de lo que se está viendo en la economía, lo social y lo político por problemas del COVID-19. Entonces, pues muchas gracias por permitirnos escucharnos y pues espero que en su momento les sirva, o bueno, que ya muchas personas ya después con su tiempo lo puedan mirar y se puedan ver reflejados de que si se presenta una situación que se afecta y que nosotros tenemos que, para futuros casos que Dios no quiera, se vuelva a presentar algo así, tengamos más, como más armas a poder de poder enfrentar esto. Adicional a eso, que todas las personas tienen que hacerse conscientes de que quizá esto no es un juego y que hay que cuidarnos todos. Muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos y que estén muy bien.